paciente va a recibir el medicamento 3 veces en el día enfermero, ¿o no? 3 veces en el día enfermero. Ahora ya es relativo. Ahora, si el paciente te ingresa a las 16 horas, ejemplo, 4 de la tarde, si el día enfermero se inició a las 7 de la mañana, ya tenemos vencidas 9 horas, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces quiere decir que ya no le vas a poder sacar las 3 frecuencias, ¿o no? ¿Por qué? Porque ya es a las 16 horas que está ingresando el paciente. Entonces ahí, como mínimo, ¿cuántas frecuencias podrían salir ingresando a las 16 horas? Solo 2. Si lo inicias a las 16, digamos lo que ahí tienes el medicamento, el paciente ingresa y lo puedes administrar. Si lo inicias a las 16, ¿qué hora tendría que ser la siguiente dosis? 24 horas. 24 horas. Y de ahí, la siguiente, ¿qué hora le puedes? Ya no puedes, porque eso es parte de otro día. Entonces, ¿eso ya es relativo o no? Pero mientras tanto, nosotros, si es que tenemos el día enfermero completo, recuerden que si es cada 8 horas, lo que esperamos es que se cumplan las 3 frecuencias, ¿o no? ¿Sí? Y de ahí sí, tú sabrás hasta qué hora que tú lo des por iniciado, te da la chance el día enfermero para sacar las 3 frecuencias. Por ejemplo, si es cada 8, si yo lo inicio a las 8, tranquilamente 8, 16, 24 o no. Si es a las 10, va a ser 10, 18, 02, todavía hay o no el espacio. Sí. Si es a las 12, va a ser 12, 20, 04, todavía es viable el día enfermero o no. Si es a las 14 que lo inicia, porque siempre vamos a utilizar las horas pares o no. Sería 14, 22 y es parte del día enfermero. Sí. Y si hasta a las 14 lo hemos iniciado. Y si lo haces a las 16, ya no puedes con las 3 horas. Entonces, pero recuerda, el paciente es el que te está ingresando a esa hora. ¿Y qué te va a justificar que no recibió las 3 frecuencias en el día enfermero? Justifica el hecho de que te ingresó el paciente a las 16 horas o no. Si alguien viene y te pregunta, le tienes que decir así de simple, pero no recibió las 3 dosis en el día enfermero porque simplemente ingresó a las 16 horas. Y van a haber documentos que evidencian eso, ¿o no? De hecho, tienes que poner la recepción del paciente es a tal hora y de ahí parte. Pero bueno, estamos analizando ahora esta ampicilina más surlactán, que aquí saben bien ustedes que tenemos 2 principios activos, o también puede decirse que son 2 fármacos. Y que cuando el médico lo prescribe, y siempre cuando haya 2 principios activos, aquí lógicamente hay que preguntar, ¿no es cierto? Sabemos que están los 2 principios activos y ustedes saben bien que ahí está el valor de cada principio activo de cada fármaco, ¿o no? Ahí está la ampicilina y está más el sulba. Entonces, y lógicamente ahí es que nosotros tenemos que esto resolverlo ¿con quién? Con el médico. ¿Por qué? Porque si yo tomo en cuenta los 2 principios activos, ¿cuántos se me hacen? 1.5 gramos. Que a la final, escuchen, si yo lo resuelvo como uno, ahí dice que de ampicilina y el aporte de 1 gramo, y de surlactán el aporte de 0.5 gramos. Si yo lo resuelvo de esa manera, yo diría que hay 1.5 gramos sumándolos, ¿o no? Hay 1.5. Resuelvo y esto diría que es 1.5 gramos. Eso a mi modo de interpretar. Pero recuerden que cuando hay más de un principio activo, pueden ser 2 o pueden ser 3 o también puede ser a lo mejor más. Entonces yo tengo que primero consultarlo con quién. ¿Con quién prescribió esto? El médico. Entonces es con el médico. Y ahí es con el médico que hay que decirle, bueno, yo necesito administrar 155 miligramos de ampicilina más surlactán. Y resulta que aquí hay 2 fármacos, hay 2 componentes. Entonces el médico sabrá, y casi el médico siempre ustedes a la final van a tener como una generalidad que el médico siempre les va a decir, coge como base tal fármaco o tal principio activo. Y casi siempre va a ser el que está primero. En este caso, ¿cuál sería? Sería la ampicilina, ¿no es cierto? Y que es muy diferente. ¿Y por qué es que tenemos que preguntar eso? Porque el resultado, si tú tomas en cuenta los 2 principios activos sumándolos, el resultado va a ser 1, ¿o no? Y si tomas en cuenta solo un principio activo, el resultado va a ser otro. ¿Qué quiero decir con eso? Ejemplo, si aquí el médico me dice que hay que administrarle 155 miligramos de ampicilina más surlactán, y si yo parto de que debo de
sumar, porque yo ni siquiera le pregunto al médico, sino que simplemente deduzco y digo allí, no, pues aquí hay ampicilina 1 gramo y de survactán hay 0.5, sumado eso en gramos me da 1.5. Pero como yo necesito administrar 155 miligramos, necesito hacer conversión. Partamos que no le hemos preguntado nada al médico, ¿sí? Y simplemente nosotros nos arrogamos esa función de decidir sumarlos, así de simple. Y bueno, y decimos, como recuerden que el médico está pidiendo miligramos, yo a ese 1.5 gramos, ¿qué necesito? Convertirlo, ¿cierto? Convertirlo, porque jamás yo podría, para aquellos que todavía tienen confusión, jamás podría poner uno que en el planteamiento de la regla de 3, recuerden que hay que poner la presentación, jamás podría poner 1.5 gramos, y recuerden que aquí yo tengo que leerlo al medicamento, al fármaco, y ver la literatura y ver con cuánto lo puedo disolver. Primero hay que respetar eso. Si no dice nada, bueno, yo me puedo arrogar esa función de que de acuerdo al tamaño del frasco, bueno, ahí podrían ingresar hasta 10 ml, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Según el tamaño del frasco. O si yo inyectándole 5 ml de, en este caso de excipiente, que sería el agua destilada, tranquilamente, si se disuelve bien, no hay ningún problema. Porque recuerden, a ver, no sé si están claros, el excipiente, si yo disuelvo así como está, ese 1.5 gramos, ejemplo, si yo lo disuelvo en 5 ml y yo necesito 155 miligramos, pregunto, ¿el excipiente altera de acuerdo a la cantidad que se disuelve el medicamento? ¿Altera el medicamento, al fármaco? Ya, correcto, están bien, ¿verdad? Entonces, saben que no lo altera, o sea, yo lo puedo disolver con 5, lo puedo disolver con 10, mientras quede bien disuelto, ¿eso es lo que me interesa o no? Sí. Entonces, muy bien, ahora entonces recuerden que aquí yo decía, ¿por qué obligadamente tienes que ir a conversión? Porque miren el planteamiento cómo saldría, si es que yo no hago conversión. Estoy hablando por aquellos que todavía tienen confusión. Si yo planteo 1.5 gramos, yo digo, ¿aquí qué tengo? ¿Está amonía con polvo o no? ¿Y qué me hace falta? El excipiente para poder disolverlo o reconstituirlo. Entonces, ejemplo, si yo cojo el 1.5 y yo digo, ejemplo, ¿no? Así, yo lo disuelvo, digamos que por el tamaño del frasco lo disuelvo en 10 ml. En 10 ml. Y digamos que yo necesito 155 miligramos. Pregunto, para comenzar, recuerden, ¿y cuántos ml le voy a administrar? Recuerden este planteamiento, cómo está formulado. Tenemos gramos y tenemos miligramos. Aquí hay que tener muchísimo cuidado. No puedes trabajar con esto. Esta regla de 3 no está bien formulada. Porque tú, para saber que está bien formulada, tendrías que estar gramos y debajo gramos, o tienes miligramos y debajo miligramos, ¿correcto? Y está bien. Entonces esto es imposible, pero claro, la regla de 3 está formulada, y si tú digitas en una calculadora eso, multiplica simplemente 155 por 10 y divide para 1.5, te va a dar un resultado, ¿sí o no? Sí, pero ya sería más porque... ¿Cuánto daría de resultado si hago esto? Ejemplo, que desde ya sabemos que está mal formulada. Aquí es 1550 para 1.5. 1033, así. Estos son ml, porque están buscando la respuesta en ml, y desde ya tienes que darte cuenta que esto está, o sea, esto no tiene sentido. Pero sin embargo, si la planteas, claro, y te va a dar un resultado, ¿no es cierto? Pero ¿qué es que tenemos que hacer? Y lo lógico que hay que hacer aquí, ¿qué es? Lo lógico es, a ver, si ya tienes la presentación del medicamento, y ahí dice 1.5 gramos, ¿verdad? Y eso en primer lugar, repito, en primer lugar, recuerden que si hay más de un principio activo o más de un fármaco, hay que preguntarle al médico. Y no va a suceder como en algunas otras ocasiones, fueron a los hospitales y lo que hicieron es poner 1500 miligramos. No, porque el único que decide es ¿quién? El médico. Porque aquí, ¿por qué? Porque la ampicilina, la survactán, ¿qué hace el survactán? Es como que estatiza a las bacterias para que pueda actuar ¿quién? La ampicilina. Esa es la función del survactán. Entonces, por eso es que el médico dice, coge como base
base o para que formules tu regla de 3 ¿a quién? A la ampicilina, que ahí sería el 1 gramo, ¿no es cierto? Sí. Recuerden, siempre hay que preguntar, y no hay que preguntar a otra interna o a otro interno o a una enfermera. Yo no estoy despreciando a nadie, pero ¿quién prescribió? El médico. Habría que preguntarle a él, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, miren allá el medicamento y aquí dice 1.5 gramos. Cuando yo veo esto en un medicamento, que puede ser otro cualquiera, puede ser piperacilina más ácido clavulánico, bueno, lo que pueda ser. Entonces, primero tienen que ver qué es el criterio del médico. Aquí hay, doctor, aquí hay 2 principios activos, aquí hay 2 fármacos. Entonces él dice, no, tome en cuenta solamente, toma como base la ampicilina. Entonces yo tengo que recordar, si me dice que tome solo como base la ampicilina, el aporte de la ampicilina es de 1 gramo o no. Sí, pero aquí viene, para eso que ustedes, y insisto, no todos, aquí se defienden bien casi la mayoría, pero para aquellos que todavía no tienen claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El médico te está prescribiendo ¿en qué? En miligramos, ¿no es cierto? En miligramos, pero la presentación está dada ¿en qué? Una vez que ya resolviste y te resolvió el médico, ¿con qué mismo trabajas? ¿Con los 1500 o con los 1000? Entonces, tú dices, aquí me pidió miligramos, y acá está presentado en gramos, entonces obligadamente ahí tenemos que hacer conversión. ¿Y quién tiene que convertirse? Ese de aquí se tiene que convertir a miligramos, ¿correcto? Porque también habrá alguien que pueda trabajar con lo contrario, y no es incorrecto, pero casi siempre falla cuando ya se hace el cálculo de mililitros, va fallándole ahí 1/10, que es poco, pero le falla a veces. Pero entonces, hay unos que trabajan. ¿Qué quiero decir con eso? Que en vez de hacer la conversión de esto a miligramos, hay unos que hacen la conversión al contrario. ¿De esto a qué? A gramos. Entonces, no, aquí vamos a ponerle orden. Si yo tengo miligramos prescrito por el médico, ¿quién tiene que convertirse a miligramos? ¿Quién es? La presentación del medicamento, que es en gramos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿de dónde viene eso de que yo digo, no, pues si a mí me prescribieron en miligramos y la presentación la veo que está en gramos? Recuerden que esto se aprendieron ustedes. ¿Qué aprendieron? Esto de aquí, que 1 gramo es igual a ¿qué? A 1000 miligramos. A 1000 miligramos. Y aquí, ahí mismo porque sobre esto voy a trabajar en la conversión de microgramos. Y recuerden, cuando el médico me prescriba a mí en microgramos, que habíamos dicho que microgramos siempre va a ser la presentación ¿en qué? En miligramos. Yo para de una vez tener esa idea, recuerden que si decimos que cuando el médico ha prescrito en microgramos, casi siempre la presentación del medicamento va a estar ¿en qué? En miligramos. Entonces, yo solamente para que ustedes se den cuenta de lo que significa los microgramos, miren de dónde sale 1 miligramo. Si yo le pongo aquí 1 miligramo, quiere decir que el restado al que es 1 gramo, que tiene 1000 miligramos, apenas estoy extrayendo como uno solo, ¿no es cierto? Y se queda con 999, por ejemplo, 1 gramo. Entonces, con ello quiero decir, o sea, miren tan chiquitita, la dosis tan pequeña que es cuando el médico lo prescribe ¿en qué? En microgramos. Pero ojo, que eso es lo que necesita el paciente porque el médico lo prescribió bajo ¿qué? Por ejemplo, si tomó en cuenta el peso del paciente, eso es lo que le corresponde al paciente. Entonces, yo lo que quiero, insisto, es que se den cuenta de lo que significa 1 miligramo. Y 1 miligramo es importante conocer, porque cuando el médico me prescribe en microgramos, yo tengo que saber, así como he dicho que 1 gramo, no he dicho yo, eso es la biología de la teoría, así como decimos que 1 gramo es equivalente, es igual a 1000 miligramos, cuando necesito hacer conversión, así mismo yo voy a tener presente siempre que 1 miligramo es igual a ¿cuánto? A 1000 microgramos. 1000 microgramos. Miren de dónde salen los microgramos. 1 miligramo es una pequeñísima parte de 1 gramo o de 1000 miligramos, ¿sí o no? De ahí extraigo 1 y de ahí se desglosan ¿quiénes? Los microgramos. Repito, por eso es que esos medicamentos son tan sensibles que hay que administrarlos de una forma muy correcta, muy cuidadosa, muy meticulosa, porque dense cuenta de qué es lo que el médico está prescribiendo cuando utiliza
Cuando utiliza, en este caso, la administración del medicamento, hace el cálculo de medicamentos en microgramos. Entonces, dicho eso, recuerden, nos vamos primero porque aquí nos está obligando a que la conversión sea de gramos a ¿qué? A miligramos, ¿o no? Entonces, recuerden, ¿cómo planteo una regla de 3? Que aquí no faltó por ahí más de 2 personas, creo que fueron 3 o 4, que plantearon la regla de 3 toda la contraria. Entonces, yo digo, y recuerden que la regla de 3 hay que plantearla primero tomando en cuenta la presentación del medicamento. Y ahora, la presentación del medicamento, estemos hablando solo de la vía parenteral, hablemos de la parenteral. La presentación del medicamento muchas veces la tenemos que complementar nosotros. ¿Por qué? Porque aquí viene solamente ¿qué cosa? El principio y al excipiente lo tengo que yo, de acuerdo a la lectura del medicamento, saber con cuánto lo voy a diluir y con qué tipo de solución lo voy a diluir. Entonces, recuerden que entonces aquí la presentación del medicamento, aquí está 1 gramo, ¿sí o no? Y le hace falta el excipiente, le hace falta el agua destilada. Ustedes no van a ponerle ahí una jeringuilla y a cargar polvo. Entonces, pero hay el caso, no sé si la imaginan, que todos conocen la dexametasona. Sí. Ahí dice muchas veces 8 miligramos en 12 ml o no. ¿Sí o no? 8 miligramos en 12 ml. ¿Qué quiere decir? Que si ahí están los 12 ml, ese es el excipiente y ahí están incorporados ¿qué cosa? Los 8 miligramos de ¿qué? De la dexa. Entonces, ahí la presentación del medicamento está completa o no está completa. Ahí está el fármaco o el principio activo y está el exi al mismo tiempo. Diferente es para esta clase de presentación que yo la tengo que complementar o no, de acuerdo a la lectura que tenga el medicamento. Tras de esto hay una lectura. Y ahí les dice muchas veces que utilicen tanto de agua destilada o tanto de solución salina, bueno, lo que sea. Entonces, una vez que ya tenemos claro todo eso, ¿no es cierto? Yo digo, muy bien, yo necesito, como hay 155 miligramos que el médico prescribió para el niño, y la presentación, yo ya me dieron resolviendo este problema, ¿verdad? De que habían 2 principios activos o 2 fármacos y me dijeron, trabaja con el 1. Ustedes tienen que saber cuál es ese 1, porque ahí hay 2. Y ya casi siempre, bueno, a mí me ha sucedido que casi siempre es el primero. Entonces, en todo caso, el médico cuando les conteste les va a decir, toma como base la ampicilina. O cuando es amoxicilina más ácido clavulámico, le preguntan a ustedes, el médico dice, tómalo como base a la amoxicilina. Bueno, en todo caso, y recuerden aquí, porque es que muchas veces plantean mal la regla de 3 ustedes. Y aquí se defienden bien casi todos, como les digo. ¿Por qué plantean mal ustedes? Muchas veces, ¿saben qué es lo que les sucede? Muchas veces dicen, hacen la conversión, ¿no? 1 gramo y a ustedes dicen 100 miligramos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué les pasa a ustedes cuando hay mal el planteamiento? Que dicen 1000 miligramos y le ponen aquí 1 gramo. Y después no saben dónde poner el excipiente. Y lo ponen donde sea. Esto está mal planteado. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes cuando necesitan hacer conversión? Lo que necesitan es esto, escuchen bien. Yo estoy mencionando la palabra conversión, yo para hacer mi planteamiento de regla de 3, porque aquí obligadamente tengo que hacer conversión porque estoy trabajando, me dijeron que trabaje solo con esta presentación de primer fármaco o no. Entonces yo digo, para no equivocarme y no me salga así mal planteada esa regla de 3, ustedes dicen necesito 155 miligramos de ampicilina más surfactano. Entonces ustedes dicen, y van a ver el frasco y se encuentran con ese frasco que dice, ya solucionaron, repito, ya saben que es con 1 gramo que van a trabajar, ¿no es cierto? Entonces ustedes dicen, yo necesito hacer la conversión. El momento que ustedes necesitan hacer conversión para que nunca se equivoquen, es que su planteamiento de regla de 3 tiene que quedar así. Y dicen en este momento, yo voy a convertir, porque miligramos tiene pedido para el paciente y está la presentación en gramos. Entonces ustedes cuando mencionaron la palabra conversión, conviertan en ese momento. Y se olvidan ya del 1G. Una vez convertido quedó en ¿qué? En 1000 miligramos.
personas que entonces ahí en ese frasco hay 1000 miligramos, ya te olvidas de un G, porque ya convertiste o no, ya le pusiste el sello de que aquí hay 1000 miligramos. Entonces, ahora, ¿qué te hace falta para estos 1000 miligramos? Ahí viene el razonamiento, y tiene que ser lógico. El excipiente, ¿no es cierto? Y tú dices entonces, bueno, pues lee la literatura. Si ahí te dice que con 5 puede ser 5 ml de agua destilada. Si te dice que puedes ponerle 10, puede ser 10. O si no, mira ahí si es que te vino el excipiente. Bueno, suponiendo que va a ser en 5 ml, nosotros decimos en 5 ml. 1000 miligramos, yo ya convertí y me olvidé del G, porque esto está representando a quién. Esta es la conversión del 1G, ¿o no? Sí. Entonces son 1000 miligramos y ahora te hace falta, ahí en el carrito que tienes, ¿qué te hace falta para esos 1000 miligramos? El excipiente, el agua destilada. Ponle 5 y tú dices, 1000 miligramos en 5 ml. Eso es lo que voy a reconstituir. ¿Yo cuánto necesito para el paciente? 155. Tú no tendrías que poner, y tienes que ponerle el apellido a esto. Tú no tendrías por qué ponerle aquí 155, porque entonces está todo tergiversado, ¿no es cierto? Y tiene que salir alineado esto, de arriba hacia abajo. Y tú estás diciendo, si 1000 miligramos hay en 5 ml, el momento que le inyectaste los 5 ml a la ampolla de los 1000 miligramos, en ese momento ahí, en esos 5 ml ya disueltos o reconstituidos, ¿hay 1000 miligramos de ampicilina más surlactán o no? Pregunto. ¿Sigue habiendo el surlactán? ¿Sigue estando el surlactán? ¿En qué momento separaste el surlactán? ¿Sigue habiendo o no sigue habiendo el surlactán? Ahí está el surlactán, sino que lo que dijimos es que el médico no lo toma en cuenta, porque el surlactán es como que le pone un estate quieto a las bacterias para que el surlactán actúe. Pero sigue habiendo con el surlactán o no. ¿Quién lo desapareció al surlactán? No. Digo que el médico nos dijo que solamente tomemos como base ¿quién? Pero ahí está con surlactán ese medicamento. En esos 5, sí está. Pero recuerden que nosotros solo trabajamos con los 1000 miligramos. Entonces hay 1000 miligramos en 5 ml. En el momento que ya lo reconstituyes y tú dices 155 miligramos necesito para el paciente. Y tú dices, bueno, de esa reconstitución donde hay 5 ml y en esos 5 ml ya hay 1000 miligramos de ampicilina, surlactán sigue habiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y tú dices, yo quiero 155 miligramos. ¿Cuántos ml le tenemos que administrar? Eso es lo lógico, porque al paciente no se le administran, en realidad, ¿por qué utilizamos la jeringuilla? Porque los ml que salgan producto de la regla de 3 van a representar a los miligramos del paciente o no, lo que necesita el paciente. Y dicho eso, resolvimos. Recuerden, aquí dices en 155 miligramos que necesita el paciente, ¿cuántos ml te voy a administrar? O sea, de esa reconstitución que hiciste de 1000 en 5. ¿Es así o no es así? Sí. Entonces aquí resuelves el X es igual y la regla se resuelve así. Dosis prescrita por el médico, por la dilución o el excipiente, ¿no es cierto? Y divides ¿para qué? Para el principio activo, para la presentación. Así como se resuelve, no como ustedes lo han hecho, así y así. No, así no. Siempre va a ser, a ver, ¿con quién se encuentra esto? Mira la regla de 3. Siempre va a ser con su oponente. Y arrancamos diciendo, ¿cómo resuelvo la regla de 3? ¿Cuál es la dosis que te prescribió el médico? 155. Es lo que prescribió el médico. Por el diluyente, ¿cuánto es? Por 5. Y divides para 1000. Entonces X es igual aquí a 155. ¿Qué cosa? Miligramos. Tienen que poner esto multiplicado por 5 ml, ¿no es cierto? Y esto dividen para 1000 miligramos. Y recuerden, la gran pregunta es cuántos ml le administro de esos 1000 que están en 5 ml. Yo necesito 155. Se eliminan los miligramos y esto sale 155 por 5. ¿Cuánto sale aquí? No, ¿cuánto es 775. 775 y eliminan para 1000. ¿Cuánto sale ahí? 0.77 ml. Y miren, entonces, ¿qué es lo que arrojó a esta regla de 3? Que ya la veo bien planteada, bien resuelta, y dice que hay que administrarle al paciente 0.77 ml. Con las jeringuillas vamos a trabajar después.
0.77 ml. ¿Cómo se hace la lectura aquí? O también puedo decir 0 ml 77 con las 77 unidades de la fracción del ml, ¿o no? Porque las 7 décimas, ¿a qué equivalen unidades? Las 7 décimas, ¿cuántas unidades tienen? 70. Y más las 7 son 77. Por eso es que yo puedo hacer de dos formas la lectura. Como 0 ml, 7 décimas y 7 unidades. O puedo hacer de forma corrida. Yo necesito 0 ml y 77 unidades en la fracción del ml. ¿Está bien o no está bien? ¿Sí o no? Porque las 7 décimas te están aportando con 70 unidades. ¿Sí? Y más las 7 se hacen 77. Por eso que yo puedo hacer la lectura de dos formas. Entonces, recuerda que en este 0.77 ml hay ¿qué? ¿Hay qué? Este 0.77 ml está queriendo decir que aquí hay 155 miligramos de ampicilina más sulfa. O sea, si yo le administro de esto toda esta regla de 3 que ya se ha resuelto, y si me salió 0.77 ml, este 0.77 ml está representando a 155 miligramos. O sea que en este 0.77 ya está incorporado los 155 miligramos de la ampicilina más sulfactán que tiene el paciente, que tenía prescrito el paciente o no. Entonces, vean allí, por ejemplo, traje a colación esto porque casi siempre van a haber medicamentos con dos principios activos, dos fármacos. Por ejemplo, el imipenem es uno de esos. El imipenem dice, si ustedes lo leen detenidamente, dice imipenem más cilastatina. Y les dice 500 y les dice 500, ¿o no? Pero el médico, o sea, para cualquiera pensaría que son 1000 ahí. No. Tienen que preguntarle al médico y siempre les va a decir, coge la base del imipenem, que van a ser los 500 primeros que están ahí escritos, registrados, ¿verdad? Siempre. Como por ejemplo la piperacilina, viene más tazobactam, viene 4 gramos de la piperacilina y viene el 0.5 del tazobactam, que es algo parecido a la ampicilina más sulfactam. Pero el médico, si le preguntas, te va a decir, solo coge la base de piperacilina. Entonces tendrías que coger la base que les dije, 4 gramos, ¿no es cierto? 4 gramos. Bien, entonces esta es la forma correcta ¿para qué? Para hacer el planteamiento de una regla de para aquellos que todavía no tenían claro. ¿Sí? Ese es el correcto. Y todo tiene que ir, ¿lo qué cosa? Interpretando, ¿no es cierto? Porque se acuerdan que cuando hicimos un planteamiento medio raro allí salió no sé cuánto. Pero entonces ahí, cuando ni ustedes lo creen, empiezan a decir, no, esto está mucho, mejor la mitad ha de ser. O cuando está muy bajo, no, esto está muy poco, mejor le doblo la dosis. No. Entonces, recuerden, siempre hay que cuidar el planteamiento de la regla de 3 y luego la interpretación, porque esto hay que llevarlo todavía ¿a dónde? A la jeringuilla, ¿o no? Para que sea administrado exactamente el 0.77. Porque hay medicamentos que no van al redondeo, no pueden ir al redondeo. El 0.77 tú lo quieras convertir en 0.8, por ejemplo. O si se hubiera salido 0.74 y pretendas dejarlo en 0.7, tampoco. Por eso es que hay las jeringuillas de diferente presentación y yo selecciono. Ahora, pues cuando no hay para seleccionar, ahí es otra cosa. Tengo que utilizar lo que más me dé garantía o no, la que más garantía me dé para poderlo administrar. Entonces, recuerden, cuando nosotros hacemos un planteamiento de una regla de 3 y cuando hay que hacer conversión, hay que tener un poco de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado porque un desvío en el planteamiento, todo se complicó. Todo. Entonces, ejemplo, puede suceder esto también. Y dentro de